Latinoamérica, y tenemos que hablar a esta hora de las muñecas de la mafia en Ecuador. César García Vélez viene haciéndole seguimiento a esta noticia y ahora desglosa más detalles y los compartimos en pantalla. Sí, gracias compañeros. Saludos a nuestra audiencia aquí en DNews Central. Le damos seguimiento a este famoso caso de las muñecas de la mafia en Ecuador, pues nueva información ha surgido alrededor de esta trama que involucra narcotráfico, influencers y también lavado de activos. Por una parte, el video sorprendente que vamos a escuchar a continuación nos brinda detalles nuevamente de quienes estuvieron en el marco de lo que fue la ejecución de alias El Marino y dos de sus guardaespaldas el 7 de enero en una cancha en Mocolí. Escuchemos nuevamente este audio y fíjense en ustedes en los gritos que se escuchan de por medio. Bien, esos gritos que ustedes escuchan en el fondo serían de Micaela Morales, esta influencer, hija del arquero de Barcelona Sporting Club, Carlos Luis Morales, que murió mientras se desempeñaba como prefecto de la provincia de Guayas y en medio de un escándalo por la creación de empresas fantasmas de su hijastro Andrés Vélez, lo cual da cuenta que Micaela se encontraba en ese instante y posteriormente pues sale del país con rumbo desconocido. Muchos señalan que estaría en Argentina, pero además de ello, alrededor de la mansión de más de 3 millones de dólares ubicada en la urbanización La Península, que ya estaba siendo habitada por la propia Micaela, han surgido nuevos detalles. Por ejemplo, que Cristian Saltos, un hombre que aparece en esta fotografía que vemos a continuación con un círculo rojo, sería el que prestó su nombre para que la urbanización conozca que era su familia la que se iba a pasar a esa casa, se iba a mudar. Finalmente, pues vimos en imágenes que fue Micaela la que ocupó esa casa en donde iba a convivir con alias El Marino, con quien iba a contraer nupcias próximamente. Ahora también hemos podido tener acceso a algunas imágenes, tanto de la parte interna de la mansión, una mansión realmente impresionante, esto por páginas de la propia empresa de Brian Soria, que tenía una empresa constructora inmobiliaria, en donde publicaba cómo era esta mansión. Tenemos imágenes tanto externas como internas. Vamos recorriendo, ustedes ven que hay un agente inmobiliario que va recorriendo toda la zona
de un bar lujoso que estaría ahí en esta casa. También tenía un cine subterráneo. Y en la parte externa de la casa vemos una especie de sauna seco, con unos candelabros en medio, y también una gran piscina. La salida que tenía hacia el río, esto era fundamental porque se trata de una mansión que brindaba acceso y seguridad a Alias del Marino en el caso de una potencial fuga. Y vemos de fondo ya la casa lujosa, que hoy sabemos fue pagada por Brian Soria, este hombre que fue acribillado en la vía Entre Ríos en noviembre del año 2025, y que pues está investigando los fondos con los cuales se pagó esa casa. Nosotros ya les habíamos mostrado el cheque del Banco de Pichincha que sirvió de encaje, luego otros 3 cheques que también sirvieron para la casa y una hipoteca de ese mismo banco con el cual se pagaría la mansión, que ha generado toda una polémica. También se produjo un operativo de allanamiento a la empresa de guardias de seguridad que tenía el Marino. Esto le permitía tener acceso a personal calificado y aportar armas que estaban legalmente verificadas por las Fuerzas Armadas del Ecuador. Más de 72 armas fueron incautadas en medio de este operativo que ustedes ven en imágenes, y que dan cuenta de la cantidad de empresas que tenía el Marino, a pesar de su condición de ser una de las personas más buscadas del país. Contratos que hoy están siendo investigados, en donde también su ex mujer consta como una de las presidentas de una de estas organizaciones y empresas que tenía el Marino, y contratos con el Estado, algunos que superan el $500,000. Sabemos que después la esposa también compró una propiedad en un remate que realizó Petroecuador por cerca de $500,000, lo cual está siendo investigado por la UAFE en este momento, que pues dice que en el 2023 se firmaron estos contratos con el Marino cuando el presidente Daniel Noboa aún no era mandatario. Escuchemos lo que decía José Julio Neira, director de la UAFE, al respecto de estos contratos de Alias del Marino con el Estado. Hay que aclarar una cosa, la contratación que hubo con el Estado del Marino fue en el año 2023, antes que el presidente Noboa asuma la presidencia de la República. Punto 2, la UAFE es parte de la red de antilavado de activos. Nosotros nos enfocamos en la supervisión y en la prevención del lavado de activos, y dependemos, en este caso que tú mencionaste, del Marino, de sus casas y de sus bienes de lujos, que el notario que hizo la transacción y que el registrador de la propiedad de la transacción nos envíe la alerta de posible lavado de activos. Eso es algo que todavía tiene que mejorar el país. El notario es independiente a la UAFE. El registrador de la propiedad es independiente a la UAFE. Aquí sería muy interesante que los invites a tu show del día a la noche y los entrevistes, y que vayan con los trámites que hizo el Marino para las propiedades, incluyendo los carros de alta gama, para ver qué pusieron la fuente de financiamiento en el trámite. Eso sería muy interesante, porque eso no depende de la UAFE, eso depende de ellos. De igual manera, el ministro del Interior, John Reimer, ha reaccionado a cómo pudo el Marino vulnerar las seguridades de una urbanización privada, de una isla como lo es Mocolí, en donde vive la gente más adinerada de la ciudad de Guayaquil, ahí en San Borondón, y señala que fue el propio Andrés Vélez quien lo invitó, el hijastro de Carlos Luis Morales y hermano de Micaela Morales. Escuchemos lo que decía el ministro Reimer al respecto. Como estoy diciendo, ay, ¿cómo puede ser posible que en Mocolí pase esto? Bueno, en cualquier lado puede pasar. Pero... Exactamente, pero depende de quién invitas a tu casa, ¿no? Claro. Y es el caso que usted menciona. Gente que estuvo invitada, ¿no? Que pasó con códigos QR, que pasó de forma lícita, ¿no? A jugar en las canchas. Hay una investigación que se está llevando a cabo. Si bien es cierto, hay muchas hipótesis y hay muchas más que entiendo están pasando por redes, pero estamos manejando la información en la línea correcta para llegar a determinar
que tenemos ya los indicios cuál fue la causa, el motivo por el cual se dieron estos asesinatos. Alias Marino, objetivo de alto valor por parte nuestra, está siendo buscado para su captura, ¿no? Las otras dos personas también vinculadas a la estructura delincuencial que él estaba participando, ¿no? Y hay mucha gente más que está dentro de esto. Finalmente, todo este círculo de amigos, de influencers se ha ido cerrando. Hay fotografías de Andrés Vélez con Brian Soria, en donde se muestra su afinidad. También se ha dado a conocer que la esposa de Andrés Vélez se hacía presentar como hermana de la nueva pareja sentimental de Brian Soria, Evelyn Rizzo, quien se conoce que la policía estaba tras su pista luego de que esta mujer había sido antes pareja sentimental del capo de la mafia albanesa Dritan Rexepi. También han trascendido fotografías de Eduardo Freire, quien es el novio actual de Wendy Landa, otra de las influencers que han sido mencionadas en esta trama, en donde se le observa portando armas, sentado en un sillón, con armamento de grueso calibre. Todo esto probablemente haya venido de alias El Marino, del cual se sabe todos estos chicos eran amigos y pues lo tenían como una especie de dios. Esto está siendo sometido a las investigaciones tanto del gobierno nacional como de las autoridades, UAFE, SRI, la Fiscalía General del Estado. Vamos a ver si próximamente se abren casos alrededor de estos círculos familiares que claramente han estado camuflando casos de lavado de activos, también porte de armas y todo lo que significa el negocio del narcotráfico que estaba liderado por alias El Marino. Este es nuestro informe desde la capital ecuatoriana. Ustedes siguen desde Estudios con Más.